Antes de continuar, suscríbete a Historias de Lorena y activa la campanita, porque lo que voy a contarte es tan oscuro, tan inesperado, que nadie debería escucharlo sin prepararse. Todo comenzó en un día gris y frío de invierno. La lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo insistente, burlón, como si supiera que nada volvería a ser igual después de ese día. Yo manejaba hacia el funeral de mi exesposo, el hombre que durante años fue mi mundo, y que ahora se había convertido en un recuerdo que me perseguía incluso cuando creía haberlo dejado atrás. Mi corazón estaba hecho pedazos por nuestro divorcio, pero la vida tenía otros planes. Cuando llegué, la funeraria estaba repleta. Había rostros conocidos y desconocidos, todos con miradas cargadas de pena fingida o de curiosidad malsana. Susurraban entre ellos, intentando adivinar mis emociones. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. Y entonces apareció ella, mi ex-suegra. La mujer que siempre pensé era fría, manipuladora, calculadora, se acercó hacia mí con una mirada que no dejaba lugar a excusas. Sus ojos brillaban con un fuego que no reconocía. Me tomó del brazo con una firmeza que no admitía resistencia. «No te vayas todavía», susurró. «Necesito hablar contigo». Mi primer impulso fue apartarme, inventar cualquier excusa. Pero algo en su mirada, algo en ese silencio cargado de secretos, me obligó a quedarme. Era como si el tiempo hubiera detenido su marcha solo para este momento. Nos condujo a un pequeño salón lateral, lejos de las miradas indiscretas. Cerró la puerta tras nosotros y se apoyó contra ella, respirando hondo como quien guarda un veneno que necesita soltar. «Hay cosas que él nunca quiso que supieras», empezó. «Cosas que me pidió proteger, incluso a ti». Mi corazón dio un vuelco. Durante años, creí que nuestro divorcio fue simple, diferencias irreconciliables, traiciones menores, distancia emocional. Pero sus palabras prometían otra historia, más profunda, más retorcida, más oscura. Él, continuó, hizo todo pensando en protegerte. En protegernos a las dos. Me quedé helada. ¿Protegernos? ¿De qué hablaba? La confusión se mezclaba con un miedo que no podía identificar. Cuando estabas con él, dijo, bajando la voz a un murmullo, hubo cosas que nunca te contó. Cosas que podrían haber destruido tu vida. Y la mía. Mis manos temblaban. Sentía que la habitación se cerraba a mi alrededor, y el aire se volvía denso, casi insoportable. Cada palabra que pronunciaba parecía impregnarse en mis venas, haciéndome sentir que el suelo bajo mis pies desaparecía lentamente. «¿Qué cosas?», pregunté, casi sin voz. Ella me miró fijamente. Un leve temblor cruzó su rostro, un gesto humano que la hacía vulnerable, sorprendentemente vulnerable para alguien que siempre había tenido tanto control. «No es fácil», murmuró. «Pero mereces saber la verdad». Se inclinó hacia mí y comenzó a narrar. Cada palabra era como un cuchillo cortando la tela de mi realidad. Me contó que mi exesposo había llevado una doble vida emocional que yo jamás sospeché. Que hubo decisiones, secretos, no para engañarme, sino para protegerme de un dolor que él pensaba que no podría soportar. Él tenía miedo, susurró, de que, si supieras todo, nunca más hubieras querido acercarte a él. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. El hombre que creí conocer había construido un mundo de mentiras, pero no para lastimarme, para protegernos. Y entonces vino la confesión más inesperada. «No todo terminó entre ustedes por lo que creíste», dijo con un suspiro cargado de décadas de secretos. «Hubo razones que nunca imaginaste, y no todas tenían que ver contigo directamente». Un calor extraño me subió por el cuello, mezclando rabia, confusión y un morbo que no podía explicar. ¿Qué secretos podía esconder un hombre muerto que ahora, incluso en la muerte, parecía manipular nuestras vidas? Ella bajó la voz aún más, obligándome a inclinarme hacia ella. «Él te amaba, de una manera que nunca te mostró. Y me pidió que, si algún día llegabas aquí y me encontraba, te revelara algo. Algo que él consideraba demasiado peligroso para contarte en vida». Mi respiración se aceleró. Todo lo que creí, todo lo que sufrí, estaba a punto de cambiar. «Pero», dijo, mirándome con intensidad, «tienes que prometerme que escucharás todo sin juzgar». Sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía. La ex-suegra, la mujer que siempre creí manipuladora y fría, estaba a punto de mostrarme la verdad más oscura de mi exesposo.
Y entonces comenzó a hablar, y con cada palabra, sentí como si me arrebataran pedazos de la vida que creía conocer. Me contó que durante nuestro matrimonio, mi ex había tenido una relación secreta con alguien muy cercana a él, alguien que ni siquiera sospechaba. Que esa persona había estado implicada en decisiones que cambiaron la vida de nuestra familia, decisiones que él había tomado para protegernos de consecuencias mucho peores. Que incluso mi propio divorcio había sido parte de un plan para mantenernos a salvo, de amenazas que jamás imaginé. Mientras escuchaba, un calor extraño se mezclaba con miedo y curiosidad morbosa. ¿Cómo podía todo esto ser real? Cada secreto que salía de su boca reescribía mi historia. Ella bajó la mirada un instante, como sopesando si debía continuar. Él confiaba en que algún día entenderías, susurró. Pero nunca imaginó que yo te detendría para hablar antes que tú misma descubrieras todo por otras vías. Mi corazón latía desbocado. Las piezas del rompecabezas que creí conocer encajaban de una manera completamente distinta. Y algo en mí, algo prohibido, empezó a despertar. Necesito que sepas, dijo finalmente, que no todo lo que creíste sobre tu divorcio, sobre su vida, era cierto. Y lo que descubras ahora, cambiará tu forma de verlo todo. Su confesión se detuvo por un momento, dejando un silencio que parecía pesar toneladas. La lluvia seguía golpeando el cristal, pero ahora el sonido era apenas un murmullo comparado con el torbellino que sentía dentro mío. ¿Quieres saberlo todo? Me preguntó con voz baja, como si al responder afirmativamente me sumergiera en un abismo sin retorno. Yo no pude decir nada. Solo asentí, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Entonces escucha, susurró, y recuerda, lo que oirás no es solo historia de él. Es historia de nosotros, de ti, de mí, y de algo que jamás imaginaste que existiera. Antes de que continúes, recuerda que estás en Historias de Lorena, y lo que vas a escuchar no es cualquier historia. Esto es real, doloroso, oscuro, y cada palabra te hará dudar de todo lo que creíste conocer. Después de aquel silencio que parecía eterno, la suegra comenzó a relatar con una voz apenas audible, cargada de tensión, como si cada palabra fuera un secreto que no debía pronunciarse en voz alta. Él nunca quiso que supieras todo, dijo, respirando hondo. No porque no confiara en ti, sino porque sabía que el peso de la verdad podía destruirte. Sentí un nudo en la garganta. Cada palabra que pronunciaba parecía desgarrar la fachada que había construido sobre nuestro divorcio. Mi mente intentaba procesar, encajar las piezas, pero todo se retorcía en una maraña imposible de comprender. Durante los últimos años de su vida, continuó, él vivió con un miedo constante. Un miedo que te involucraba a ti, a mí, a nuestra familia. Y para protegernos, hizo cosas que ni siquiera yo entendía al principio. Mis manos temblaban. Todo a mi alrededor se volvía difuso. La habitación parecía encogerse, y el aire cargado de humedad, de secretos y de recuerdos. Él tuvo que tomar decisiones que parecían crueles, pero eran necesarias, dijo, y sus ojos brillaron con una mezcla de culpa y tristeza. Incluyendo algunas sobre nuestro divorcio. Y sobre ti. Mi corazón latía con fuerza desbocada. ¿Qué decisiones podían ser tan oscuras que justificarían un divorcio, mentiras y todo el dolor que viví? Cada palabra me quemaba por dentro, despertando un morbo extraño, un deseo casi prohibido de conocer cada detalle, aunque temiera lo que descubriría. Hubo alguien más, dijo ella, bajando aún más la voz. Alguien que él quería proteger, y que incluso llegaste a pensar que era una amiga, una conocida, pero no lo era. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Mi ex esposo, ¿otra mujer? Pero algo en la forma en que lo dijo me hizo dudar. La verdad no era tan simple, eso estaba claro. No era solo una mujer, continuó. Era alguien que podía alterar nuestras vidas, alguien que si supieras todo, pondría en peligro tu corazón, tu reputación, incluso tu seguridad. Mi respiración se volvió irregular. La suegra me miraba con intensidad, como quien sabe que lo que va a revelar puede cambiarlo todo. Cada palabra me hacía sentir atrapada en un laberinto de secretos y traiciones que ni siquiera podía empezar a desentrañar. Él hizo un pacto, susurró. Un pacto para protegernos, pero también para asegurarse de que nadie más pudiera interferir en nuestra familia, aunque eso significara mentirte a ti. Un calor extraño me subió por el cuello. Sentí rabia, confusión, y un morbo que me empujaba a querer saberlo todo.
Cada detalle prohibido, cada mentira que me habían contado, cada gesto oculto, todo era parte de un rompecabezas que recién comenzaba a mostrarse ante mis ojos. Hubo momentos, dijo con un tono que apenas podía contener, en los que su vida y la tuya se cruzaron con la de otros de manera que ni imaginabas. Acciones que parecían normales, pero que estaban planeadas para protegernos de algo mucho más grande. Mi mente daba vueltas, intentando comprender. Los recuerdos del matrimonio, de nuestro divorcio, de cada pelea y reconciliación, se mezclaban ahora con esta nueva versión de la verdad, más retorcida y peligrosa. No todo terminó como creíste, dijo. Él te amaba más de lo que imaginaste, pero también tenía que amar, de otra manera, a alguien más, para que todo esto funcionara. Sentí un dolor punzante en el pecho. ¿Amor? ¿Mentiras? ¿Protección? Todo se mezclaba en una tormenta imposible de entender. Cada palabra de la suegra me hacía sentir que había vivido años engañada, y al mismo tiempo, despertaba una curiosidad morbosa que no podía controlar. Lo que voy a contarte ahora, susurró, inclinándose hacia mí, cambiará todo lo que creíste sobre él, sobre nosotros, y sobre ti misma. Mi corazón se aceleró. Todo a mi alrededor desapareció. Solo existía ella, sus palabras, y el temor intenso de lo que estaba por venir. Él tenía un secreto, uno que ni yo conocía completamente hasta hace poco. Y no solo era suyo, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. También es tuyo, y el de nuestra familia. Mi mente comenzó a correr. Secretos que podrían involucrarme, que podrían cambiar mi vida entera, que podrían arrastrarme a un pasado que jamás imaginé. Él quiso que supieras, continuó, que todo lo que creíste sobre su vida después del divorcio, sobre su relación con otros, incluso sobre tus decisiones, era parte de un plan. Un plan para protegernos, para proteger algo que él consideraba más importante que cualquiera de nosotros. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo. Cada palabra aumentaba la tensión, mezclando rabia, miedo y algo prohibido, morboso, que no sabía cómo nombrar. No puedo decirte todo ahora, dijo finalmente. Algunas cosas son demasiado peligrosas incluso para ser mencionadas en este momento. Pero si quieres seguir, si quieres conocer la verdad completa, tendrás que confiar en mí, y en él, incluso después de muerto. El silencio se apoderó del salón. La lluvia golpeaba con fuerza, como si acompañara el caos que sentía dentro. Cada recuerdo de mi matrimonio, cada decisión tomada, cada dolor sufrido, todo parecía irrelevante frente a lo que me estaba revelando. Si decides seguir adelante, dijo, con voz grave y temblorosa, lo que descubrirás podría cambiarlo todo. Pero también podría liberarte. Un escalofrío me recorrió. Todo lo que creí sobre él, sobre mí, sobre nuestra historia, estaba a punto de desmoronarse. Y aunque sentía miedo, no podía apartar la mirada, no podía dejar de escuchar. Entonces dime, susurró, ¿quieres saberlo todo? Mi respuesta fue un suspiro, un asentimiento apenas audible. No había vuelta atrás. El abismo estaba frente a mí, y estaba lista para saltar. Y justo cuando ella comenzó a relatar el primer secreto que cambiaría mi vida para siempre, alguien llamó a la puerta. La esuegra me miró con una mezcla de advertencia y miedo. No podemos detenernos ahora, pero lo que entra ahora podría complicarlo todo. Después de aquel llamado inesperado a la puerta, la esuegra me miró con una mezcla de alarma y resignación. Parecía medir cada palabra, como si el peligro que él había temido incluso después de muerto estuviera a punto de materializarse. Respiró hondo y continuó, esta vez con un tono más urgente, casi conspiratorio. Lo que voy a contarte ahora, dijo, es la parte que más temía revelar. Él sabía que si salía a la luz, podría cambiarlo todo, incluso nuestra percepción de él, de su vida, y de ti. Mi corazón latía con fuerza descontrolada. Cada palabra, cada pausa, me arrastraba hacia un abismo del que no podía escapar. Y mientras la escuchaba, entendía que todo lo que creí sobre nuestro divorcio, sobre su vida y sobre sus decisiones, era apenas la superficie de un océano de secretos profundos y peligrosos. Durante años, continuó, él mantuvo un control absoluto sobre lo que sabías y lo que no. No por miedo, no por manipulación, sino por protección. Protegía tu vida de alguien, o algo, que jamás imaginaste. Un escalofrío me recorrió. Sentí un vértigo extraño, mezcla de miedo y curiosidad morbosa, que me impedía apartar la mirada.
Cada palabra era como un hilo invisible que me arrastraba hacia la verdad, aunque temiera el precio de conocerla. Hubo personas en su vida, dijo bajando la voz casi a un susurro, personas muy cercanas a nosotros, que podrían haberte destruido si hubieras sabido lo que él sabía. Y él se sacrificó, para que nada te tocara directamente. La habitación parecía encogerse. La luz mortecina, las sombras en las paredes, todo se mezclaba con mi tensión interna, creando un clima cargado de suspenso y peligro inminente. Mis pensamientos giraban frenéticamente. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué había hecho él para protegerme? Incluso tu divorcio, susurró, aunque doloroso y confuso para ti, fue parte de ese plan. Él necesitaba que te alejaras, que dejaras de involucrarte en algo que te podría haber destruido. El dolor y la rabia me golpearon simultáneamente. Todo lo que sufrí, cada lágrima, cada discusión, cada desvelo, ahora tenía un nuevo significado. Pero no era solo dolor, era una mezcla perversa de fascinación y morbo por lo que aún no conocía. Hubo momentos, dijo, con voz quebrada, en los que tu vida y la suya se entrelazaron con secretos de otros, secretos que yo misma descubrí demasiado tarde. Y él confiaba en que yo te los revelara en el momento adecuado. Mi respiración se volvió irregular. Cada palabra de la suegra abría una puerta a un laberinto de traiciones, secretos y manipulaciones que jamás habría imaginado. Él tuvo que mentir. Continuó. Mentir a ti, a mí, incluso a su propia familia. Pero todo era para proteger algo más grande. Algo que si llegaba a tus manos sin preparación, podría haberte destruido completamente. Sentí un nudo en la garganta. La verdad que estaba por revelarse era peligrosa, intensa, prohibida, y yo no podía apartar la mirada, ni interrumpirla. Cada palabra me sumergía más en su mundo secreto, un mundo que había existido paralelo a mi vida durante años. No puedo contarte todo ahora, dijo, con un temblor apenas perceptible. Algunas cosas son demasiado, incluso para ser mencionadas en este momento. Pero si quieres seguir, si quieres conocer la verdad completa, tendrás que confiar en mí, y en él, incluso después de muerto. Un silencio pesado llenó la habitación. La lluvia golpeaba el cristal, pero ahora era apenas un murmullo comparado con el torbellino que sentía dentro de mí. Mi mente se debatía entre la incredulidad y la necesidad de saberlo todo. Él hizo cosas que nunca imaginaste, susurró, acercándose. Cosas que podrían parecer crueles, traiciones que no comprendiste, pero todo estaba calculado para protegernos. Sentí como un calor extraño recorría mi cuerpo, mezcla de miedo, ira y un morbo que no podía explicar. Cada secreto que salía de sus labios reescribía mi pasado, cambiaba mi percepción de él, y me hacía cuestionarlo todo. Él confiaba en que algún día entenderías, dijo con intensidad. Que verías sus decisiones con ojos distintos, y que entenderías por qué algunas mentiras eran necesarias. Mi respiración se volvió agitada. Todo lo que creí, todo lo que sufrí, estaba a punto de transformarse en algo completamente distinto. Pero aún no sabía cómo, ni qué precio tendría conocerlo. Lo primero que debes saber, continuó, es que no estuvo solo. Hubo personas que lo ayudaron, y personas que lo traicionaron. Y algunas de esas traiciones todavía pueden afectarte a ti, si no eres cuidadosa. El vértigo me invadió. Cada palabra, cada pausa, cada susurro de su voz, me hacía sentir que estaba al borde de un abismo emocional y familiar del que no podría escapar. No puedo decir más ahora, dijo finalmente. Pero si decides seguir, lo que descubrirás podría cambiarlo todo. Incluso lo que creíste seguro y conocido. Un ruido repentino en el pasillo me hizo saltar. La suegra me miró con urgencia, los ojos llenos de advertencia y miedo. Tenemos que parar aquí, susurró. Lo que entra ahora podría complicarlo todo. Pero no te preocupes, pronto sabrás todo. Mi corazón latía desbocado. Todo lo que creí sobre mi exesposo, sobre mí, y sobre nuestra familia, estaba a punto de colapsar. Y aunque sentía miedo, no podía dejar de escuchar. Prométeme que cuando llegue el momento, estarás lista para saber la verdad completa, dijo, y su mirada parecía atravesarme. Porque cuando eso ocurra, no habrá marcha atrás. Antes de continuar, suscríbete a Historias de Lorena y activa la campanita, porque lo que voy a contarte no es solo un secreto familiar. Es algo tan oscuro, tan prohibido, que cambiará todo lo que creíste saber sobre tu matrimonio, tu exesposo, y sobre mí.
Después de aquel último silencio tenso, sentí que el aire en la habitación se volvía casi irrespirable. Cada segundo parecía estirarse, y la suegra me miraba como si midiera mi capacidad de soportar la verdad. Había algo en su mirada, una mezcla de miedo y resolución, que me advertía que lo que estaba por revelarse podría derrumbar todo lo que conocía sobre mi pasado. Lo que voy a contarte ahora, dijo, con voz grave, temblorosa, es la verdad que él siempre temió que descubrieras. Incluso yo, hasta hace poco, no comprendía todo el alcance de lo que estaba sucediendo. Mi corazón se aceleró, latiendo con fuerza. Cada palabra parecía un puñal invisible que desgarraba mi percepción de todo lo que creí. La confusión, la ira, la incredulidad, se mezclaban con un morbo oscuro que me obligaba a escuchar, a absorber cada detalle prohibido. Él tenía enemigos muy cerca, continuó, personas que se infiltraron en nuestra vida, que podían destruirnos si alguna vez supieran que tú, yo, incluso él, conocíamos la verdad. Sentí un frío recorriendo mi espalda. ¿Quiénes eran esos enemigos? ¿Qué tanto peligro había acechado a nuestra familia mientras yo creía que todo había terminado con el divorcio? Para protegernos, dijo con un susurro cargado de gravedad, tomó decisiones extremas. Mentiras, engaños, manipulaciones, y hasta acciones que podrían parecer imperdonables. Pero todo estaba calculado. Todo. Mi respiración se volvió irregular. Cada palabra se asentaba en mi mente como un peso que no podía sacudir. La suegra me acercó un documento arrugado, como si sostenerlo fuera un acto sagrado, casi prohibido. Esto, dijo señalando el papel, es solo un fragmento. Él nunca quiso que lo vieras, porque revela lo que estaba dispuesto a hacer para protegernos. Incluso después de divorciarte, incluso después de morir. Mis manos temblaban mientras lo tomaba. Al abrirlo, las palabras parecían bailar frente a mis ojos, mezclando fechas, nombres y planes secretos que reescribían todo mi pasado. Cada línea era una prueba de que nada de lo que creía había sido casualidad. Todo estaba planeado, calculado y guardado con cuidado obsesivo. Hubo un plan secreto, dijo ella, inclinándose hacia mí. Un plan que involucraba no solo a él, sino también a personas que jamás sospechaste. Personas que podían arrastrarte a un peligro inimaginable. Mi corazón casi se detiene. La mezcla de miedo, incredulidad y un morboso deseo de saber más me mantenía atrapada, como si cada palabra fuera un hilo que me llevaba más profundo al abismo. Él tenía que mentir, continuó. Mentir a ti, a mí, incluso a su propia familia. Pero no era por traición. Era por supervivencia. Por protección. Sentí como todo lo que creí sobre nuestro divorcio, nuestras peleas, nuestros desencuentros, se transformaba en otra cosa. Todo parecía parte de un plan más grande, más oscuro, más peligroso. Incluso tu vida después del divorcio, susurró, estuvo bajo su vigilancia constante. Cada decisión que tomaste, cada movimiento, él lo anticipó. No porque fuera obsesivo, sino porque sabía que había fuerzas que podían lastimarte. Mi respiración se volvió superficial. Todo lo que sufrí, todo lo que pensé que había sido injusto o cruel, tenía ahora un propósito oculto. Pero un propósito tan oscuro, tan morboso, que me hacía temblar de miedo y fascinación al mismo tiempo. Hubo momentos, dijo con voz temblorosa, en los que tuvo que tomar decisiones tan extremas, tan dolorosas, que ni siquiera yo podía comprenderlas en ese momento. Un escalofrío recorrió mi columna. Cada secreto que salía de sus labios me obligaba a cuestionarlo todo, mis recuerdos, mis emociones, incluso mi propia percepción de él. No puedo contarte todo ahora, dijo finalmente, con un suspiro. Algunas verdades son demasiado peligrosas incluso para ser mencionadas aquí y ahora. Pero si decides seguir, si quieres saber la verdad completa, tendrás que confiar en mí y en él, incluso después de su muerte. Sentí un vacío en el pecho, un vértigo que parecía absorberme por completo. Cada palabra que salía de sus labios era un empujón hacia un abismo que no sabía si quería cruzar, y al mismo tiempo, un magnetismo que me empujaba irremediablemente hacia él. Cuando llegue el momento, continuó, descubrirás cosas que podrían destruir tu percepción de él, de nuestra familia, y de ti misma. Mi respiración era un temblor constante. Cada secreto revelado abría una puerta a otro más oscuro, otro más peligroso. Mi mente daba vueltas intentando procesar todo lo que escuchaba, y una mezcla de miedo y morbosa fascinación me mantenía despierta, alerta,
incapaz de apartar la mirada. Lo que oirás a continuación, dijo, con un tono que mezclaba advertencia y urgencia, cambiará para siempre tu vida, tu pasado y tu futuro. Pero primero, debes estar preparada para enfrentar algo que jamás imaginaste. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La ex-suegra me miró con urgencia. Sus ojos, normalmente tan controlados, brillaban con miedo. No podemos detenernos ahora, susurró. Pero lo que está entrando podría complicarlo todo. Mi corazón latía desbocado. Sabía que estábamos al borde de descubrir secretos tan oscuros, tan morbosos y peligrosos, que nada volvería a ser igual. Todo lo que creí, todo lo que sufrí, estaba a punto de colapsar. Y mientras la puerta se abría lentamente, su mirada me decía que lo que vendría después cambiaría mi vida para siempre. El golpe en la puerta había dejado un silencio mortal en la habitación. La ex-suegra me miró con los ojos llenos de urgencia, y sentí como un escalofrío recorría mi columna. Había algo en su mirada que me decía que estábamos a punto de cruzar un límite que ni siquiera la muerte de mi exesposo podría borrar. No puedo detenerme más, dijo, y su voz temblaba ligeramente. Lo que está por revelarse no tiene marcha atrás. Mi respiración se volvió irregular. Cada palabra que pronunciaba era como un hilo invisible que me arrastraba más profundo en un laberinto de secretos, mentiras, traiciones y morbo. La tensión en la habitación era casi palpable. Podía sentir cada sombra como si estuviera viva, observándonos, esperando que cometiera un error. Él tuvo que tomar decisiones que te parecerían imposibles de comprender, continuó. Decisiones que involucraban a personas muy cercanas, y a veces, incluso a ti, sin que lo supieras. Mis manos temblaban. Cada palabra hacía que mi mente se acelerara, intentando conectar los fragmentos de lo que escuchaba con mi vida pasada, mi divorcio, y la imagen que creí tener de él. Cada recuerdo se transformaba en otra cosa, más oscuro, más peligroso, más perversamente calculado. Hubo alguien más, dijo ella, bajando la voz a un susurro. Alguien que él mantuvo cerca, que parecía inofensivo, pero que estaba en el centro de todo lo que pasó después del divorcio. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. La palabra alguien más no podía ser literal. Algo me decía que este secreto iba más allá de lo que podía imaginar. Y sin embargo, un morboso impulso me obligaba a seguir escuchando, absorbiendo cada detalle prohibido. Él creó una red de protección, continuó la ex-suegra, con los ojos fijos en los míos. Mentiras, encubrimientos, manipulaciones, y sí, hasta traiciones calculadas. Pero todo estaba diseñado para protegernos, a ti y a mí, de algo mucho más grande y peligroso que cualquiera de nosotros. Mis manos empezaron a sudar. Cada palabra era un golpe directo a la verdad que creí conocer. Todo lo que pensé que había sido aleatorio, injusto o cruel, ahora tenía un propósito que rozaba lo inimaginable. Nunca confiaste completamente en él, dijo ella, y su mirada me atravesó como un puñal. Pero la verdad es que él hizo todo por amor, aunque fuera un amor oscuro, secreto y a veces incomprensible. Mi corazón latía con fuerza desbocada. Todo lo que conocí, cada lágrima derramada, cada discusión, cada noche de dudas, ahora era parte de un plan mayor. Un plan que nadie más podía comprender y que incluso la muerte no había logrado detener. Hubo momentos, continuó, con un hilo de voz que apenas podía sostener, en los que tuvo que elegir entre protegerte a ti o proteger su propia vida, y la decisión que tomó cambió todo lo que conocías. Un calor extraño me subió por el cuello. Era mezcla de miedo, fascinación morbosa y una rabia que no podía controlar. Cada secreto que salía de sus labios reescribía mi historia, cambiaba mi percepción de él y me hacía cuestionar todo lo que creí verdadero. No puedo contarte todo de golpe, dijo, con un temblor apenas perceptible. Hay partes que solo podrás conocer cuando estés lista, y cuando entiendas las consecuencias de cada acción que él tomó. Sentí un vértigo que parecía absorberme por completo. Cada palabra, cada pausa, cada susurro de su voz me arrastraba más profundo en un abismo de secretos que no sabía si estaba preparada para enfrentar. Pero al mismo tiempo, no podía apartar la mirada ni interrumpirla. El morbo de conocer la verdad prohibida me mantenía atrapada. Lo primero que necesitas saber, continuó, es que su vida después del divorcio no fue lo que imaginaste. Él nunca dejó de vigilar tu seguridad, tus decisiones, incluso tus relaciones.
Todo estaba conectado con un objetivo que ni siquiera yo comprendí del todo hasta hace poco. Mis manos temblaban mientras mi mente trataba de procesar cada palabra. Cada recuerdo del pasado, cada conflicto, cada decisión, todo ahora estaba teñido de sombras y secretos que nunca había percibido. Y con cada revelación, sentía un morbo oscuro que mezclaba miedo y fascinación. Hubo personas que se interpusieron en su camino, susurró. Personas que querían dañarnos, y que él tuvo que neutralizar, de maneras que ni te imaginas. Algunas veces con engaños, otras veces con verdades a medias, pero siempre con un objetivo: protegernos. El vértigo se volvió casi insoportable. Mi cabeza daba vueltas, tratando de unir los fragmentos de su historia con mi propia experiencia. Cada secreto revelado parecía abrir la puerta a otro más profundo, más peligroso y más morboso. No puedo contarte todo ahora, dijo, con un suspiro que parecía cargar siglos de secretos. Pero si decides seguir adelante, descubrirás que nada fue como creíste. Ni el divorcio, ni su amor, ni siquiera nuestra familia, nada es lo que parece. La tensión en la habitación se volvió casi insoportable. La lluvia seguía golpeando el cristal con fuerza, como si acompañara la tormenta de emociones que sentía. Mi mente estaba atrapada entre el miedo y la necesidad morbosa de saber más, de conocer cada secreto, cada traición, cada manipulación que él había orquestado. Cuando llegue el momento, continuó, todo lo que creíste seguro se derrumbará. Pero también tendrás la oportunidad de ver la verdad completa, si eres capaz de soportarla. Un golpe repentino en la puerta nos hizo saltar. La esuegra me miró con ojos llenos de advertencia y miedo. Esto apenas comienza, susurró. Lo que está por venir podría cambiarlo todo, incluso tu propia vida. Mi corazón latía desbocado. Sabía que lo que vendría después no solo cambiaría mi pasado, sino que alteraría mi presente y mi futuro. Y mientras la puerta se abría lentamente, entendí que estábamos a punto de cruzar un límite del que no habría regreso. Antes de comenzar, suscríbete a Historias de Lorena y activa la campanita. Lo que estás a punto de escuchar es la verdad final, la que cerrará este capítulo de mi vida, y de la de mi exesposo. Prepárate, porque nada volverá a ser igual después de esto. Después de semanas de secretos revelados, encuentros tensos y confesiones que me arrancaron lágrimas, miedo y un morbo que no podía comprender, finalmente estaba lista para escuchar la última parte de lo que mi exesposo había escondido, incluso de mí. La esuegra me había citado en la misma funeraria donde todo comenzó, pero esta vez no había nadie más. El aire estaba cargado, húmedo por la lluvia que no dejaba de caer. Cada gota parecía golpear mi corazón, recordándome que estaba al borde de conocer la verdad definitiva. Hoy terminarás de conocer la historia, dijo ella, con voz firme pero temblorosa. Lo que vas a oír cambiará todo lo que creíste, y al mismo tiempo, te dará la paz que necesitas. Mi respiración era entrecortada. Cada palabra que salía de su boca en los días anteriores me había arrastrado más profundo en un laberinto de secretos, traiciones y misterios. Ahora, la tensión era insoportable. Sabía que lo que revelaría la suegra iba a cerrar todos los hilos sueltos, o a destruirme por completo. Él no solo quería protegernos, continuó. Quería asegurarse de que, incluso después de su muerte, entendieras por qué tomó cada decisión. Cada mentira, cada manipulación, tenía un propósito. Sentí un nudo en la garganta. Durante años pensé que nuestro divorcio había sido simple, diferencias irreconciliables, desamor, distancia. Pero ahora entendía que nada fue casualidad. Todo estaba cuidadosamente planificado. Hubo alguien más en su vida, dijo bajando la voz. Alguien que parecía inofensivo, pero que podía poner en peligro todo lo que él amaba. Y cuando descubrí quién era, entendí por qué tuvo que mentirte, incluso a mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi exesposo. ¿Otra persona? Pero algo en la forma en que lo dijo me hacía temblar, porque intuía que esto no era un simple romance secreto, era algo mucho más profundo, más oscuro y peligroso. Ese alguien, continuó, estaba involucrado en cosas que podrían haber arruinado tu vida, tu reputación, incluso tu seguridad. Él tuvo que actuar, a veces de manera que parecía cruel, pero en realidad era protección. Mis manos temblaban. Cada palabra de la suegra me hacía sentir atrapada entre el miedo y la necesidad morbosa de saberlo todo. Cada secreto revelado abría la puerta a otro aún más intenso, más perverso y más calculado.
No solo protegió a la familia, dijo con voz grave. También protegió lo que él consideraba tu futuro. Hubo decisiones que tomó que te afectaron sin que lo supieras, incluso después de nuestro divorcio. Mi mente daba vueltas intentando procesar todo. Cada recuerdo de mi matrimonio, cada discusión, cada noche de dudas, cada lágrima, todo cobraba un nuevo significado. Todo estaba relacionado con un plan secreto, tan profundo que incluso su muerte no lo borró. Él confiaba en que algún día entenderías, susurró la suegra. Que verías sus acciones con otros ojos, y que comprenderías por qué tuvo que alejarte de ciertas verdades. Un calor extraño recorrió mi cuerpo, mezcla de miedo, confusión y un morboso deseo de conocer cada detalle. Cada palabra que salía de sus labios reescribía mi historia, cambiaba mi percepción de él y me hacía cuestionarlo todo. Hubo traiciones, sí, dijo, y su voz se quebró por un instante. Pero no eran de él. Eran de aquellos que querían destruirnos. Y él tuvo que maniobrar entre mentiras, engaños y secretos para asegurarse de que ninguno de esos ataques nos tocara directamente. Sentí que mi corazón se aceleraba. Todo lo que sufrí, cada lágrima, cada enojo, cada noche en que pensé que él me había fallado, ahora tenía un propósito que rozaba lo imposible de comprender. Pero también sentía algo extraño, una paz morbosamente dulce. Porque, por fin, entendía que todo lo que pasó no fue por desamor ni abandono. Fue protección, pura y calculada. Hubo momentos en los que tuve miedo, dijo la suegra. Momentos en los que creí que no sobreviviríamos a la verdad, pero él dejó instrucciones. Instrucciones que ahora estoy cumpliendo contigo. Mis manos seguían temblando mientras escuchaba cada detalle. El rompecabezas finalmente comenzaba a encajar. Las mentiras, los secretos, las traiciones aparentes, todo tenía sentido. Incluso el dolor que sentí durante nuestro divorcio. Su último deseo, susurró, era que entendieras todo. Que supieras que cada decisión, cada acción, fue por amor, aunque fuera oscuro, complicado y doloroso. El silencio se apoderó de la habitación. La lluvia seguía golpeando el cristal, y por un momento, sentí que el mundo se detenía. Cada palabra que la suegra había dicho en las semanas anteriores, cada secreto revelado, todo conducía a este momento. Ahora sabes la verdad, dijo finalmente. No todo fue lo que parecía. No todo fue casualidad. Y aunque él ya no esté, su amor, su sacrificio y su protección permanecen, contigo. Sentí un nudo en la garganta. Todo el dolor, la confusión, el miedo y el morbo se mezclaron en una sensación intensa, que me hizo temblar de pies a cabeza. Por fin entendía, todo lo que sufrí, todo lo que creí injusto, todo lo que pensé que había perdido, tenía un propósito mayor. Él confió en ti, continuó la suegra. Confió en que un día entenderías, y que podrías perdonar las mentiras, las medias verdades, y las decisiones que parecían incomprensibles. Porque todo, absolutamente todo, fue por amor y protección. Sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. La mezcla de rabia, dolor y curiosidad morbosa dio paso a una extraña paz. Por fin comprendía todo, aunque el precio había sido alto. Ahora, dijo la suegra, con voz suave y definitiva, la historia ha terminado. Lo que queda es tu vida, y la decisión de cómo vivirla sabiendo lo que él hizo por ti. El silencio llenó la habitación. La lluvia golpeaba con menos fuerza, y por primera vez en años, sentí que podía respirar con tranquilidad. La verdad había salido a la luz. Cada secreto, cada manipulación, cada mentira, todo tenía un propósito. Todo había sido amor, aunque oscuro, doloroso y prohibido. Miré a la suegra y asentí lentamente. Sabía que, aunque él se había ido, su legado y sus decisiones me acompañarían siempre. Por fin, podía cerrar este capítulo de mi vida, con la certeza de que todo había sido por amor y protección.